Vamos a viajar a México, a finales del siglo XX. El país estaba a punto de vivir una de las transformaciones económicas más bestias y rápidas de su historia, con un nuevo presidente, una presión enorme y un plan que iba a cambiar las reglas del juego por completo. Venga, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para entender cómo México intentó darle un giro de 180 grados a su futuro económico en apenas 6 años. Nos plantamos en 1988. La situación es la siguiente. El país está metido en una crisis económica de las gordas y acaba de llegar un nuevo presidente, Carlos Salinas, y se encuentra con una paradoja tremenda. Para salvar la economía hacían falta reformas súper drásticas, pero él llegó al poder con una legitimidad política, digamos que bastante floja para poder llevarlas a cabo. La cosa estaba, crítica. Llevaban años de estancamiento, la inflación estaba por las nubes, un desastre. Y para colmo, las elecciones que llevaron a Salinas al poder estuvieron llenas de polémica, lo que le dejó en una posición muy débil. Pero, curiosamente, esa debilidad fue el motor que lo empujó a ser tan audaz y, sobre todo, tan rápido en sus reformas. No le quedaba otra, tenía que actuar ya. A ver, para poder meterle mano a la economía, primero tenía que dejar claro quién mandaba. Así que tiró de lo que la fuente llama espectaculares, básicamente golpes de efecto contra gente que hasta entonces se creía intocable. Y ojo, no era solo una demostración de fuerza, era un mensaje clarísimo para todo el mundo. Aquí no se va a interponer nadie en la transformación que viene. Vale, una vez que ya tiene el poder más o menos atado, se pone con el primer marrón gordo que tenía sobre la mesa, una deuda externa gigantesca que estaba literalmente ahogando la economía del país. Es que el problema era que casi todo el dinero del país se iba solo en pagar los intereses de esa deuda. No quedaba nada para invertir, para crecer, para nada. Hacía falta una solución valiente y tenía que ser para ayer. Y la solución, o al menos parte de ella, vino de fuera. Se conoció como el Plan Brady, una nueva estrategia internacional, y México fue de los primeritos en apuntarse. ¿El resultado? Pues mira la cifra. El acuerdo se cerró en febrero de 1990 y le quitó a México unos 20.000 millones de dólares de deuda externa de un plumazo. El mensaje que se envió a los mercados de todo el mundo fue potentísimo. México ha vuelto y es un sitio estable para invertir. Perfecto. Solucionado, o casi, el tema de la deuda. Vamos al segundo pilar de la transformación. Un cambio radical. Pasar de una economía cerradísima y protegida a otra totalmente abierta y basada en el libre comercio. Para que nos hagamos una idea, México llevaba décadas con un modelo súper proteccionista. Hacían que importar cualquier cosa de fuera fuera súper difícil y carísimo para proteger su industria. Pues bien, el nuevo plan era darle la vuelta a la tortilla por completo, abrir las puertas y que todo el mundo compitiera. Esto no pasó de un día para otro, claro. El proceso ya había empezado a moverse en los 80, pero con Salinas se pisó el acelerador a fondo. Y todo esto culminó en el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Y ahora viene una de las partes más alucinantes de todo esto. La escala de lo que se hizo aquí es monumental. Hablamos de la privatización masiva de empresas que eran propiedad del Estado. Es que, fíjate en estos números, es una barbaridad. El gobierno adelgazó su papel en la economía de una forma brutal, vendiendo cientos y cientos de empresas que tenían todos los sectores que te puedas imaginar. Y no hablamos de empresas pequeñas, ¿eh? Hablamos de los pesos pesados, de los nombres que todo el mundo en México conocía, la compañía de teléfonos, las principales aerolíneas del país, bancos, mineras. Y claro, ¿qué pasó? Pues lo que se ve perfectamente en este gráfico. En cuanto la economía se abrió y se empezó a privatizar, el dinero extranjero comenzó a entrar a espuertas en el país. Aquí está la clave de todo esto. No era solo por vender, no era una cuestión de ideología pura y dura, fue una estrategia súper práctica. Porque, ¿qué se hizo con toda esa pasta? Pues mira, más del 90% se usó directamente para pagar la deuda pública. Muy bien. Han pasado 6 años de cambios a toda velocidad. ¿Y cómo estaba la economía mexicana después de todo este meneo? Pues como suele pasar, la cosa tenía sus luces y sus sombras. Por un lado, los grandes números eran para sacar pecho. La verdad, la economía volvía a crecer y la inflación, que había sido un auténtico monstruo, se había reducido a un simple 7% para 1994. Un éxito. La sensación era esa, la que resume perfectamente esta cita. Al solucionar el problemón de la deuda, se había creado la percepción de que la economía mexicana era estable, moderna y que estaba lista para crecer. La confianza había vuelto. Pero siempre hay un pero. Había una luz roja parpadeando sin parar, y era esta cifra.
el saldo de la cuenta corriente, que para entendernos mide si un país gasta más fuera de lo que ingresa, pues se había ido a un déficit masivo. O sea, que el nuevo modelo económico funcionaba, sí, pero porque no paraba de entrar dinero de fuera para tapar el agujero. Se había vuelto súper vulnerable. Su estabilidad dependía por completo de que los inversores extranjeros siguieran confiando en México y metiendo su dinero. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que quedó flotando en el aire cuando Salinas dejó el poder. ¿Todas estas reformas habían creado una prosperidad que iba a durar? ¿O lo que se había construido era en realidad un castillo de naipes, muy bonito por fuera, pero increíblemente frágil y a punto de venirse abajo?